Buenas, buenas. 11 de octubre, 10:47 de la noche. Estamos grabando Convergencia, que se estrena mañana, 12 de octubre, Día del Encuentro de Culturas, por cierto, Ah, eh, sí, sí. a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y como nos gusta, nos esperamos hasta el final de la noche para comenzar a grabar. ¿Cómo está, Ana Siempre. Cris? Todo bien, Richard. Saludos a los costarricenses que, como siempre, nos acompañan, que para nosotros es un gusto y los domingos se van a disfrutar con su gallo pinto, su natilla, su carne, etcétera, etcétera, etcétera. A mí ya me dio hambre. Mejor paremos de grabar, vamos a comer Paramos. y Ah, volvemos. no, No, tenemos mentira. que grabar, Richard. Paramos, Tenemos que. no, seguimos, sí. Ok. Entonces, esto corresponde básicamente a lo que pasó el día de ayer, viernes. Sí, Casi todo lo sí, que vamos a ver pasó ayer. sí. De hecho, solo una cosita que acaba de llegar, recién Ah, salida del horno. bueno, sí es cierto. Ujú. Gracias por comentarlo. Vamos a irnos Así que lo vamos a reflejar un directamente. momentito. Sí, esto es porque acaba, ¿qué? 2 minutos antes de comenzar a grabar. Nos llegó en los, ¿cómo se llama? En las comunicaciones que uno recibe de todo, ¿verdad? Nos llegó este banner y esto es curioso y lo estamos reflejando aquí, ¿verdad? Un momentito, vamos a ver si lo podemos poner aquí pantalla completa. Ahí está, ¿verdad? Es parte de la gira que está haciendo doña Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano. Y casi me equivoco. Sí, Y sí, sí. van a estar de mañana domingo en 8, mañana domingo 12 en 8, o para ustedes hoy 12 porque ustedes lo están viendo domingo, en 8, o sea, el domingo 19 de octubre a las 2 de la tarde en el Salón La Casona de Complejo Pedregal. Ujú. Entonces, está convocando especialmente a los heredianos, ¿verdad? Está haciendo una Correcto. gira por todo el país y pues resulta curioso por lo siguiente, vamos a ver, no es un secreto, el Partido Pueblo Soberano está reuniendo figuras bastante interesantes dentro de su planilla o su lista de diputados, de candidatos a diputados, y en Heredia, esos dos primeros lugares llamaron mucho la atención. Doña Marta Eugenia Esquivel, abogada constitucionalista, Ujú. don Juan Manuel Quesada en segundo lugar, también ex presidente ejecutivo de Recope y de la IA, ¿verdad? Ujú. Digo, son personas como de mucha trayectoria y de un desempeño bastante bueno y resaltante, ¿verdad? O sea, resaltó mucho su desempeño en la administración hasta cuando estuvieron y después dejaron el cargo, ¿verdad? No sé cómo lo ve usted, Ana Cris. Sí, ellos, los dos diputados, si nos referimos a los dos diputados actualmente, los candidatos a diputados, disculpen, Ujú, esas son dos figuras que fueron, protagonistas en el gobierno Chávez Robles y que ujú. ahora se figuran en la carrera para ser diputados de la República por la provincia de Heredia. Entonces, lo dejamos como una novedad que, como les decimos, acaba de salir del horno y nos llegó, entonces queríamos que lo tuvieran ahí presentes la gente de Heredia, por si quieren, pues, asistir, ¿verdad? Sí, pues es algo que viene calientito, calientito. Entonces, dicho esto, pasemos a la información. Sí, Em, Comenzamos con esto, Ana Cris. sí, por favor. Bueno, si quiere lo comenta usted Eh, y después esto, yo. esto viene a raíz de la entrevista que tuvo el señor Richard Ordóñez con Central Noticias, donde hizo la lectura de algunos argumentos que se dieron en la organización, en la ONU específicamente, que tienen un gran, eh, pues una gran trascendencia con respecto a todo esto que se habló ahí en esa entrevista, que tiene que ver con el cierre del SINART, ¿verdad? Que a mí me parece muy importante de los antecedentes que se ha dado, por ejemplo, en la Sala Constitucional, cuando previamente inclusive hubo un gran pues debate con respecto a lo que se decía del Parque Viva y de la Nación y todo esto. Entonces es como una especie de volver hacia atrás y ver también lo que tiene que ver con el CINAR, porque al final el CINAR también es un medio de comunicación, a pesar de que tenga contenido estatal y que sea autónomo. Dicho esto, lo que queremos es darle un poco de contenido
pues jurídico a todo lo que tiene que ver con el derecho obviamente nosotros como la libertad de expresión y el derecho de prensa que tenemos, que tienen los medios de comunicación. Sí, nada más hacer algunas precisiones. Este es un documento que se emitió y lo mencioné en la invitación que amablemente Douglas Sánchez me hizo ayer, viernes, ¿verdad? Porque todavía es hoy, todavía es sábado. Sí, todavía es Entonces, sábado. este documento se llama El acceso a la información pública, un derecho para ejercer otros derechos. Se emitió en el año 2013 y lo emitió el Departamento para la Gestión Pública Efectiva y la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Yo hice lectura de lo siguiente, que se refiere específicamente a la, como dice Ana Cris, a la disposición del Tribunal Supremo de Elecciones de impedirle al SINART que transmita completa la conferencia de prensa del presidente, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. No solamente el SINART no le permite que transmita completa la conferencia de prensa, no solamente el tribunal le impide eso al SINAR, sino que además le dice cómo lo tiene que abordar, por segmentos, por partecitas, ¿verdad? Y es algo Ujú. que uno dice, ¿en qué momento se mete una institución pública a decirle a un medio de comunicación que no importa que sea público, pero al fin y al cabo es medio de comunicación donde hay comunicadores que se rigen bajo ciertas normas periodísticas, cómo le va a decir de qué manera pueden y deben hacer su trabajo? Entonces, nada más le quiero dar lectura a estos tres parrafitos que dice así. Acceso a la información pública para la consolidación de la democracia y la gobernabilidad democrática. Dice, el acceso a la información como derecho y como política pública se encuentra íntimamente ligado a las ideas de democracia y gobernabilidad democrática. Es decir, el acceso a la información es un derecho, ¿ok? Y ese derecho justamente es la base de la democracia y de la gobernabilidad democrática, o sea, de la participación de la gente y de un Estado democrático. Dice además, en efecto, si comprendemos que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública, estamos estableciendo como premisa, y esto es lo importante, esto fue lo que a mí me caló profundamente. Ujú. Estamos estableciendo como premisa, como punto de partida, que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su ciudadanía, sustento básico de la democracia. ¿Eso qué Ujú. significa? Que el término ciudadanía está íntimamente ligado, Entendido. ¿ok? A la capacidad o la posibilidad que tienen los ciudadanos de obtener información para poder vivir en democracia, en otras palabras. El entendimiento de nuestra realidad y de nuestro entorno depende de la información que llega hacia nosotros o a la que podemos acceder para entender esa realidad que nos rodea. ¿Ok? Sí. ¿Cómo puede haber democracia? ¿Cómo nos podemos considerar ciudadanos de un país, ¿verdad? O parte de una civilización cuando no conocemos en qué situaciones estamos viviendo, Ujú. cuando no tenemos acceso a esa información? Entonces ahí es donde dice, estamos estableciendo como premisa, punto de partida, que a través de este derecho, del derecho del acceso a la información pública, los ciudadanos pueden ejercer su ciudadanía, o sea, pueden ejercer plenamente ese ejercicio de ser ciudadanos, ser parte de sustento básico de la democracia. La democracia se sostiene en ese concepto de ciudadanía que nace justamente del derecho que tenemos a tener Al acceso a la acceso a la información pública. información. No, quiero decirte que vean qué detalle, porque dice que le establecemos como premisa, es decir, que lo da por sentado, es decir, que ya Es se el punto de asume partida, que es un la punto de base. partida, la base de la cual el ciudadano se sustenta la democracia. O sea, que el acceso a la información es la base de ser ciudadano de una democracia. Entonces, esto dice mucho, ¿verdad? Sobre todo en el entendimiento, ¿verdad? De que también lo que esté sucediendo con el tema electoral, ¿verdad? Siempre debe prevalecer
el acceso a la información del ciudadano como una premisa, como una base. Exactamente. Y esto cuando lo encontré en la parte de la preparación para la entrevista, o la conversación más bien, que sostuve ahí con Douglas, ayer viernes a las 2 de la tarde en Central Ahora, que es el noticiero de media tarde, digamos, de Central Noticias, me Ujú. pareció que era el punto de partida perfecto, ¿verdad? Para entender todo este tema no solamente del Tribunal Supremo de Elecciones que pide el levantamiento de la inmunidad del presidente y una posible destitución, sino también entender por qué el Tribunal Supremo de Elecciones le está diciendo al SINAR cómo hacer su trabajo periodístico. Sí, y ese es el detalle, ¿verdad? Lo importante es, Exactamente, para todo hecho, que la información nos llegue. exactamente. Y nos vamos para lo siguiente, que es la entrevista que tuvo el señor Richard Ordóñez. Bueno, de hecho fue antes que esto. A Fue tempranito. primerísima hora de la mañana, es que doña Pilar se madruga. Entonces, a Sí, primerísima eso hora de la sí. mañana. Y los viernes también trabaja, dejemos ese detalle, porque vea, esto fue un viernes, gente. Sí. Ella trabaja todos los días, desde las 5:30 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Está llegando a la Asamblea Legislativa y está dando desde temprano ya entrevistas, porque ella tiene una agenda de entrevistas bárbara, ¿verdad? No es que solo Richard, por ejemplo, ese día, no, no, ella tiene una agenda apretada porque todo el día está generando información del gobierno central. Entonces, quiero que escuchemos, bueno, queremos que escuchemos esta parte y otra que hay también después para que pongamos en perspectiva temas que discutió Richard con ella. Usted acaba de decir algo interesante, ¿verdad? Porque doña Pilar balancea el tiempo de dar información a la prensa y obviamente el tiempo que tiene que destinarle propiamente al trabajo como legisladora. Ujú. Pero las dos son parte de ese trabajo. Sí, Acabamos de leer la importancia del derecho a la información pública, sí, ¿ok? Esto que hace doña Pilar y que deberían hacer todas las diputaciones, las 57 diputaciones, sí, no es un plus, no es, qué sé yo, para algunos podría ser una pérdida de tiempo, no. Todo lo que hacen los legisladores, en todo lo que están metidos, en todo lo que pueden contribuir para que uno pueda tener una mejor idea de la realidad, todo eso es importante y todo sí, eso se tiene que comunicar. Y pues la fracción oficialista tiene una gran ventaja competitiva en ese sentido, que es justamente doña Pilar, ¿verdad? sí. Y doña Pilar tiene esa capacidad para poder atender a la prensa y brindarle mucha información A sobre lo que toda hora, preocupa. Richard, a Sí, toda hora. correcto. Temprano, a mediodía, a media tarde, o sea, ella constantemente está en comunicación porque al final somos nosotros, ¿verdad? El pueblo de Costa Rica que escucha a esa prensa que recibe información de Pilar Cisneros. Sí, entonces antes de poner el video, nada más poner el contexto, yo le pregunto a doña Pilar cómo ven el panorama, porque hay sobre el tema de la solicitud de levantamiento de la inmunidad del Tribunal Supremo de Elecciones hacia la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente, a eso me refiero. Yo le digo a doña Pilar, hay dos grupos, ¿verdad? Un grupo que dice, sí, aunque la Constitución dice, más bien, la Constitución no dice que se puede, agarrando otras leyes como el Código Electoral, entonces sí se puede. Pero están los abogados constitucionalistas, ¿verdad? Y diferentes profesionales en leyes, Mario Quiroz, Fabián Bolio, Fabián Silva y un gran etcétera, que están diciendo, eso no se puede, porque la Constitución expresamente dice solo una cosa que puede hacer el tribunal, que es dar un informe y ya. Entonces, esa fue la pregunta y eso es lo que contesta doña Pilar. Inconstitucional solicitar por parte del tribunal levantamiento de la inmunidad. ¿Cómo ve ese ambiente usted? A ver, veo que hay una clara intención del tribunal por levantarle el fuero al presidente. Y yo no creo que van atrás de su cabeza. Usted sabe, yo creo que sí lo van a dejar terminar, pero lo van a inhabilitar. Eso es lo que ellos quieren, inhabilitarlo por 4 años. ¿Por qué? Eso le impediría en un eventual gobierno, si hay gobierno de continuidad de Rodrigo Chávez, ser ministro y si se cambia la ley, para no ser tan hipócritas, don Richard, porque si hay reelección en este país
¿La hay o no la hay? Pero si la hay, usted no puede decir, ah, no, usted se tiene que esperar 4 años, 8 años, 16 años para volver. No, señor. ¿Hay o no hay? Y evidentemente nosotros hemos manifestado claramente que queremos reformar la ley para que haya reelección presidencial por una sola vez, cuando usted quiera. Continua por una sola vez. Continua o no continua. Tal vez alguien que ha sido presidente dice, no, la verdad es que no, ya no quiero, y de repente 8 años después, o 10 años, o 12 años después, se anima y quiere volver. Bueno, tiene chance de volver. Sí, el soberano lo elige. Porque ese es el vacilón. Dice, es que ustedes quieren perpetuarse en el poder. A ver, si Carlos Alvarado hubiera querido reelegirse, ¿usted cree que lo hubieran reelecto? No. Laura Chinchilla, Solís, el mismo Oscar Arias, que ganó por un pelo, porque ganó la elección por un pelo la segunda vez que volvió. A ver, así, por un pelito, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo al cuento, ahora estamos en la era de la interpretionitis aguditis. Aquí todo el mundo interpreta todo. Usted puede interpretar una norma, una ley, cuando no es claro, pero cuando es absolutamente evidente y muestra la voluntad del constituyente, no hay nada que interpretar. Cero. Si quiere ahora ahondamos en eso, porque eso yo le es digo lo que eso. le quiero preguntar. La Constitución dice que el tribunal se concretará a dar un informe a la Asamblea sobre la investigación que realizó, en el caso del mandatario en esta situación especial. Pero lo que yo no entiendo, yo no soy abogado, Yo tampoco, ¿verdad? Pero usted... Pero no somos tontos. Exacto, ¿verdad? Yo no entiendo cómo, y bueno, puse así en un post de Facebook ayer, si la Constitución dice coman papas, pero hay códigos, normas y leyes, y etcétera, ¿verdad?, de inferior rango que se utilizan para integrar o armonizar, que es la palabra que están utilizando, son las dos palabras, y logramos, y al final definen de que no hay que comer papas, hay que comer chayotes. Se está contraviniendo directamente la norma original, que es la más importante. Absolutamente. A ver, don Richard, es que yo creo que es importante que sus seguidores lo entiendan muy bien. Artículo 102 de la Constitución, inciso 5. Estamos clarísimos. Entonces, ahí, ¿qué dice el constituyente? Usted, Tribunal Supremo de Elecciones, tiene la potestad de investigar y lo obliga a sancionar a la gente que incurre en beligerancia política. A la gente no, a los funcionarios públicos, ¿ok? Pero, ahí está. Si ellos hubieran querido que esto se aplicara a todo el mundo, ahí lo dejan. Pero le incluyen un párrafo que dice, no obstante, o sea, no obstante, ¿qué quiere decir? Aparte. Usted va a hacer esto, pero aparte, exactamente, si se trata del presidente, de ministros, de la Contralora, de magistrados, de diplomáticos, ¿ok? Y los especifica, dice, el tribunal se concretará. ¿Qué significa concretará? Concretamente hará esto. Se limitará, se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Esto, Richard, para mí, y véanlo bien, sería bueno que los costarricenses leyeran esto, clarísimamente demuestra que el constituyente tuvo la precaución de separar a un grupo de funcionarios y decirle, no señor, usted no tiene potestad para sancionar ni para inhabilitar a ninguno de este segundo grupo. Esto va a ser potestad exclusiva del Congreso de la República. Pero entonces el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Código Electoral del 2009, al incorporar, por ejemplo, el 270 del Código Electoral, que sí lo faculta para esto, cometió un error en lugar de hacer una reforma constitucional. Absolutamente, cometió un error. A ver, si la Constitución dice es blanco, la ley no puede decir es negro, no puede. O sea, tiene que haber una armonía. Entonces, sí, ellos están diciendo aquí, en caso de los altos jerarcas, los más altos jerarcas, como le digo, esto no solo incluye presidente, ministro, contralor, magistrado, etcétera, etcétera, usted los va a tratar diferente, y ese es el mandato constitucional. Entonces usted, por una ley, Richard, usted no puede decir, no, le voy a dar al tribunal la potestad de sancionar o de inhabilitar a un presidente, a un ministro. No, señor, aquí está expresamente dicho, usted no puede. Entonces, ¿cómo una ley que tiene rango inferior va a decir, usted sí puede? O sea, ¿no? la ley, el código, etcétera, podría ahondar en lo que indica la Constitución, detallar, desarrollar, pero no contradecir. Exactamente, o sea, ¿cómo
lo que debe decir la ley es cómo yo hago práctico, cómo voy a proceder, cómo voy a proceder a este mandato de la Constitución. Pero aquí no hay nada que interpretar, Richard, perdóneme. O sea, estas palabras son categóricas, no obstante, y se concretará. A ver, el español es muy preciso. Entonces, ¿alguien podría interponer un recurso de inconstitucionalidad ante los artículos del Código Electoral que van en contra de lo que dice el inciso 5 del 102 Totalmente. de la Constitución? Pero ahora, usted sabe que la sacrosanta sala cuarta es sacrosanta. O sea, hubo un magistrado que se dejó decir, la Constitución no dice lo que dice, la Constitución dice lo que nosotros decimos que dice. Y parece un trabalenguas, pero no tiene nada de trabalenguas y es muy peligroso. A ver, la Constitución es el marco legal supremo que tiene el país. ¿Okay? Entonces, usted no puede, por medio de una ley o de un reglamento o de una interpretación, cuando hay algo muy específico, cambiar las cosas. Ellos quieren cambiar esto, ¿les parece que esto está incorrecto? Bueno, que pidan una reforma constitucional. Esto es materia electoral. Sí, señor. ¿Usted cree, personalmente, usted considera que las reglas del juego en términos electorales están claras? No sé si están claras, lo que sí creo y estoy absolutamente segura y convencida es que las están cambiando a su conveniencia. ¿Por qué? Porque es Rodrigo Chávez. A ver, Richard, perdóneme, cuando Óscar Arias decía, llegó el momento de que gobierne una mujer este país y la única candidata era Laura Chinchilla, o cuando, ¿cómo se llama? Abel Pacheco dice, la mejor opción es Óscar Arias, voten por Óscar Arias, ¿eso qué es? Eso sí es beligerancia, y de la fea, de la absolutamente contundente. ¿Y qué dice? Porque yo me he dado a la tarea de ver varias resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que ahora se las voy a mandar. Eso me encanta. Vea, dice, únicamente se sanciona el hacer del sujeto activo y... Pongamos mucha atención en esta explicación que da el Tribunal Supremo de Elecciones sobre los casos de supuesta beligerancia. Ok, esto es muy, muy, muy importante. No sus ideas. Lo retrocedí un poquito para que no llegue cortado. Pero ya llega. Entero, no cortado, ya llega. El hacer del sujeto activo y no sus ideas y sus intenciones, pues estas son parte del ser de la persona, en donde no existe justificación para la intervención del poder público. ¿Eso es en general o en No, esa es una de las resoluciones que yo ahora se la voy a mandar. Ajá. Esta es la resolución 2841E6 del 2008 de las 11:05 del 25 de agosto del 2008. Okay. Dice, no resulta válido el juzgamiento de situaciones eventuales, supuestos o meras intenciones, óigame, por más reprochables que sean, cuando éstas no se han materializado en hechos concretos. O sea, el eventual delito o ilícito, ¿verdad?, tendría que ser totalmente expreso. Exactamente. Literal. Exactamente. O ya después ellos recalcan qué significa hechos. Significa, por ejemplo, participar en las actividades de los partidos políticos. Dígame cuándo Rodrigo Chávez ha participado en cualquier actividad del partido político. Nunca. Asistir a clubes o reuniones de carácter político. Nunca. Utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio del partido político. Nunca. Colocar divisas en sus viviendas o vehículos. Nunca. Hacer ostentación partidista de cualquier otro género. Nunca. Richard, cuando Rodrigo Chávez empezó a hablar de los 40 diputados, ni siquiera se había definido cuál era el partido con el cual íbamos a correr. Entonces, ¿40 diputados para quién? Doña Pilar, nada más subrayar eso que usted leyó. Sí. No resulta válido el juzgamiento de situaciones eventuales, o sea, que quizá pudo haber pasado. Exacto. Supuestos o meras intenciones, por más reprochables que sean, sí, cuando éstas no se han materializado en hechos concretos. Sí. Es decir,
repito, cuando no ha sido completa y totalmente explícito Exacto. que haya dicho tal partido o tal color o tal candidato o candidata, etcétera. Exactamente. Ok, bien. Esas eran las reglas de antes, pero Ajá. ahora, como es Rodrigo Chávez, dígame una cosa, Richard. A ver, 6 denuncias tuvo Oscar Arias, Chinchilla, por beligerancia política, antes de que Rodrigo Chávez existiera. Sí. ¿Ok? Nunca han pedido un levantamiento del fuero. Y eran bastante explícitas, ¿verdad? Bastante explícitas. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué? Hay un tema, por eso le preguntaba lo de las reglas claras. Ajá. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela en el caso Capriles, Sí. que utiliza el Tribunal Supremo de Elecciones como base para lo de las conferencias de prensa, Sí. yo estaba leyendo el resumen de la resolución y ahí dice que según la Carta Americana, la Convención Americana, los estados deben procurar que las reglas de juego electorales deben ser y estar completamente claras ¿verdad? Previo al proceso. ¿Usted considera, es una duda genuina, que esa carta que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones de la interpretación para llenar cualquier vacío, hueco o bache que haya en el camino, de alguna manera aporta o por el contrario medio enreda el asunto? Richard, a ver, esa resolución de la Corte también era muy específica. Sí. Y Maduro y Ortega eran candidatos a la presidencia. A la reelección. Exacto. Yo le pregunto, ¿Rodrigo Chávez es candidato a la presidencia? No. Nada que ver. ¿Y usted cree que Maduro y Ortega respetaban las reglas del juego? No, señor. Utilizaban toda la caballería, para ponérselo de alguna manera, del gobierno, del ejército, etcétera, etcétera, para repartir alimentos, para dar bonos. O sea, a ver, es una cosa totalmente diferente. Rodrigo Chávez nunca ha hecho eso. Rodrigo Chávez no es candidato. Punto. No está en la contienda electoral. En lo que usted lleva aquí de diputada, Ana Cris, yo creo que así vamos a seguir toda la entrevista. Pero Sí. quería escuchar un comentario suyo para luego brincar a la última pregunta que ahorita me gustaría comentar antitos de que la pongamos. No, de qué le voy a decir, doña Pilar. Vea, trato de sacar extractos de Pilar Cisneros cuando en todas las entrevistas, si vieran cómo me cuesta. Es muy difícil. Me pasa eso con ella y con Fabián Silva. Pero lo que te iba a decir en concreto, este tema de cómo ella establece lo de las sentencias y la jurisprudencia, eso es muy importante, donde establece las otras denuncias que tuvo previamente Óscar Arias Sánchez y otros personajes de la política que nunca se les pidió levantamiento del fuero. Es más, esas denuncias fueron liberadas, o sea, no hubo ninguna resolución al respecto, fueron desestimadas, etcétera, ahí en el TSE. En general, Pilar Cisneros lo que hace es vernos con hechos lo que, no sé si previamente habíamos hablado, sí, en convergencia anterior, sobre que lo que esperábamos en realidad del Tribunal Supremo de Elecciones es que más que fuera garante, sino que se demostrara a través de este tipo de cosas, Ujú. porque ya que previamente habían habido resoluciones del señor Oscar Arias Sánchez, donde habían sido desestimadas, no había habido levantamiento del fuero, y en este caso sí, o sea, saber por qué es la razón que se dio para que esto, pues ahora sí el proceso sí se diera. ¿Por qué? Porque lo que quiere el pueblo es equilibrio, ¿verdad? Y a eso creo que me resumo que es lo que quiere decir doña Pilar. Sí, primero un comentario, o sea, esta ya no sé cuántas entrevistas le he hecho a doña Pilar, creo que esta puede ser la cuarta, quinta entrevista más o menos. Sí, Em, es un reto, es bastante retador entrevistar a doña Pilar, porque doña Pilar espera preguntas que le den la posibilidad de explicar algún punto amplia y constructivamente. ¿Ok? Em, sí. entonces uno cuando hace la pregunta, uno tiene que imaginar posibles escenarios por donde doña Pilar va a contestar. Lo curioso es que no, curioso no, lo esperable, ¿verdad? Doña Pilar siempre llega muy preparada, ella tiene sus documentos ya marcados, ya subrayados, ¿verdad? Que son la base de su argumentación. Entonces termina siendo un ejercicio de hiperconcentración de parte de uno
que va a Ujú. entrevistar a una periodista de 50 años de trayectoria, Se nota, sí. ¿verdad? O sea, yo tengo 43, entonces, de vida, no de trayectoria. Entonces, sí termina siendo pues un bonito reto entrevistar a una persona, porque particularmente no hay ninguna otra diputación en la Asamblea con este tipo de trayectoria a nivel de comunicación, ¿verdad? Entonces, quería hacer ese comentario. Creo que nunca lo he hecho en todo este tiempo que le he hecho entrevistas a doña Pilar. Y No, no, se nota. efectivamente, doña Pilar es contundente, clara y directa. Los puntos que establece en su argumentación para indicar que no hay de manera lógica y basado en el sentido común una base que a uno le diga, pues sí, hay que, hay que levantarle la inmunidad al presidente, se le puede sancionar, porque es como que usted establezca las reglas de su casa, Ana Cris, ¿ok? Y sus reglas son claras. Nadie llega después de las 10 de la noche a sus Sí, hijos, por ejemplo, ¿ok? sí. Y después vienen algunas negociaciones, permisos, algo así, ¿verdad? Diálogos con ellos, no sé qué, pero la regla no cambió. Sigue clara, No, usted la escribió y está en una pared, no más de las de 10 de la antemano, noche. sí. Ujú. ¿Bajo qué argumento o bajo qué situación sus hijos pueden interpretar? No, puedo llegar a la 1 de la mañana. ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué? Si esa es la ley base de su casa, lo innegociable, Ujú. porque Sí, hay cosas que son innegociables, sí. exacto, son los cimientos más importantes de su casa. Es un ejemplo que nada que ver de repente, pero lo que quiero es establecer esas diferencias. Cómo una decisión de rango inferior puede cambiar completamente a la de rango superior. Si lo que querían, y eso creo que en algún momento se lo digo a doña Pilar o se lo digo a Douglas, si lo que querían era interpretar, modernizar, cambiar, evolucionar, complementar la Constitución en esta materia, Ujú. hacerlo por medio del código electoral, creo yo, No, no era el camino. no, Tenían que no, no, no. reformar la Constitución, que es la base, ¿ok? Ese es el tema. O sea, si yo tengo un carro, y este es el último ejemplo, porque yo soy puro ejemplo, ¿ah? Si yo tengo un carro, yo tengo un Jeep, ¿ok? Un carro así para montaña, y yo quiero que ese carro me sirva para carreras, por más que yo le ponga alerones y cola de pato y mufla que ronque y toda la cosa, No lo va a va a cambiar. seguir siendo un Jeep. Ujú. Si yo Sí, quiero que sea para carreras, yo lo que tengo que hacer es o cambiar el carro o comenzar a cambiar cosas bases de la mecánica del carro para que me sirva para carreras. Porque lo contrario va a ser un carro pesado con fuerza, pero no con velocidad. Ese es sí, el punto. sí. Ya. Las bases ya están establecidas previamente. Yo te entiendo. Entonces no hay como margen de cambio, ya eso está establecido. Y el problema no es lo que ya hemos discutido, que no hay, no ha habido ese interés de hacer los cambios constitucionales que le hemos estado pateando la bola, Sí. literalmente. Sí, entonces prefirieron hacerlo cosmético, digamos, ¿verdad? O sea, Sí. no le estoy faltando el respeto al código electoral, pero No, si no, lo no. que querían era darle atribuciones al Tribunal Supremo de Elecciones, tenían que hacerlo desde la Constitución, o quitarle no obstante, o cambiar la redacción del inciso 5, pero no se Ujú. puede nada más, porque ahora sirve hacer una interpretación que contradiga, contravenga o transgreda la Constitución, hay que aceptarlo y punto. Yo creo que no es el camino. ¿Ok? Y bueno, a raíz de todo esto, Totalmente. Ana Cris lo sabe muy bien, hay gente enojada. Hay gente muy, muy, muy enojada con todo lo que está pasando. Y la última pregunta que yo le hago a doña Pilar, aquí hago un brinco gigante, ¿verdad? La entrevista completa está en el canal para que si la quieren ver. Pero em, ante ese enojo de la gente, yo le pregunto a doña Pilar, ¿qué tiene que decirle a esas personas? Porque en redes sociales, y Ana Cris no me dejará mentir, hay comentarios que uno hasta se medio asusta un poquito por un lógico enojo de la gente que no debería justificar en ningún sentido acciones, por ejemplo, violentas, ¿verdad? Ujú.
Y eso es lo que Entonces, queremos evitar. Ahí vamos a escuchar a doña Pilar Cisneros y ahorita hacemos un exactamente, comentario de eso. correcto. Eh, Realmente lamentable. y ya, ahora sí para cerrar en serio. No, no se preocupe. Este, y regresando al tema del tribunal, hay mucha gente enojada, gente preocupada, gente angustiada, ¿verdad? Hay un sector de la población que está así y uno lo nota en redes sociales. Ujú. eh, y uno habla con gente y cuando están empapados del asunto se sienten hasta impotentes ante la propia solicitud del tribunal. ¿Qué le puede decir usted a estas personas? Calma, porque a mí también me llegan, doña Pilar, nos tiramos a la calle, doña Pilar, le digo, calma, tranquilo, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Por qué la gente está brava, Richard? Está muy brava, porque ahora sí ya sienten en carne propia, aunque no les guste Chávez, aunque no sean chavistas y aunque no sean de este gobierno, dicen, es una barbaridad. Aquí no están jugando limpio. A ver, Richard, el gran pecado de la clase política tradicional también es pensar que la gente es tonta. La gente no tiene, pero un pelo de tonta. Siguen los acontecimientos y se forman una opinión. ¿Y qué es la opinión que se están formando ahora? Quieren fregar a Rodrigo Chávez a la mala. No están jugando limpio y eso no le gusta a la gente y tienen toda la razón. No les gusta. Dejen que el proceso electoral siga su curso, que todo el mundo compite en igualdad de condiciones y que pase lo que tenga que pasar. Entonces ellos ven y ya sienten que esto es una persecución política a la mala. Y por eso es que la gente está tan enojada. A mí me ha escrito gente que me dice, vea, ni soy chavista ni nunca voy a ser chavista. Yo no los apoyo, pero es una barbaridad lo que están haciendo. Y cada vez es más, Richard, cada vez es más. Entonces ya no son solo los chavistas, es todo el resto de los ciudadanos que pueden tener otra preferencia política o ninguna preferencia política, pero que dicen, no me gusta lo que está pasando en el país. Doña Pilar, como siempre, muchísimas gracias Con todo por gusto. comentario, Ana Cris. Bueno, con respecto a esto sí que me voy a ampliar un poco porque les voy a dar un contexto que sucedió precisamente ayer en un live en el que estuvimos, que por cierto estuvo muy eufórico, alrededor de entre 170 y 80, 200 personas, donde estuvimos hablando al respecto y subieron mucha gente. Hubieron varios, bueno, primero los comentarios del chat y segundo los comentarios de las personas que estaban panelistas. Había mucha gente molesta al respecto. em, Sobre todo con una posible manifestación, no molesta de eso, sino molesta con lo que está sucediendo, con la posible asistencia a una manifestación que se estaba llamando el día 16 y que muchísima gente quería, pues ir, ¿verdad? Convocarse. Obviamente eso es derecho de cualquier ciudadano, poder ir y manifestar su pensar, ¿verdad? En esto yo al final les digo a todos, Richard estaba allí, que hay que ser muy cerebrales en esto porque nosotros tenemos que tener pasos muy pensantes, ¿verdad? En esto. Sí es cierto lo que dice Richard, yo he estado viendo las redes, la gente está muy enojada y es una reacción natural al ver que hay personas que son profesionales, especialistas, que te están diciendo esto no es correcto, no debe ir, esto no va. Entonces, el pueblo se siente, voy a decirlo así, me disculpan, se siente burlado, se siente molesto, se siente enojado, está mostrando su opinión al respecto, que es del derecho de todos, pero siempre llamamos no a la tranquilidad, pero sino al pensamiento siempre Mesura. con la mesura, con el ser cerebral, con pensar opciones de las cuales vayamos a encontrar una solución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que dice doña Pilar, me sumo a esto, ¿verdad? De hecho, eso fue lo que hablamos ayer. Por eso también utilizo el live como un medio para que la gente tenga una base o un medio para expresarse. Y este es un sentimiento que es válido, ¿verdad? Porque al final nosotros somos los ciudadanos, inclusive aquí en YouTube había muchas personas que también estaban comentando. Yo estuve leyendo los comentarios, y la gente pues tiene sus opiniones y yo los comprendo perfectamente.
Lo que sí hay que decir la verdad, o sea, nosotros lo tomamos una hora prácticamente para hacer el análisis en el convergencia anterior de lo que estaba sucediendo, pero siempre teniendo en el horizonte de que el Tribunal Supremo de Elecciones nos va a garantizar que las elecciones de presidente y de diputados van a ser de la manera más transparente posible. Otra cosa que quiero hacer alusión a esto que es, y el tribunal mismo lo ha dicho, y aquí hago alusión a esto, la importancia de el entrar usted como ciudadano dentro de este proceso electoral. Y ellos han hecho muchas veces el llamado. ¿Y cuál es una forma? Bueno, inscríbase a ser fiscal. Por Dios, esa es una manera en la cual usted va a colaborar con los diferentes partidos y con el Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal es solamente un árbitro, pero no podemos solamente echarle la culpa, digamos, en el momento de la realización del proceso. Nosotros también, como ciudadanos, y lo he dicho yo muchas veces, parte del ser ciudadano es el ejercer la fiscalización. Esa fiscalización usted la ejerce siendo parte de ese sinnúmero de personas que ese día, el día E, van a ser parte de esa fiscalización. Y con esto dicho, yo lo que quiero es llamar a la gente que pasemos de las palabras a los hechos. Así como cuando yo me sentía en ese sentimiento y Richard también lo sintió y pasamos de las palabras a los hechos y hacemos este espacio para que ustedes reciban información. Yo los invito a que se inscriban. Van pronto a tener en las redes sociales información sobre este proceso, sobre la inscripción como fiscales y ustedes también van a ser garantes de nuestra democracia, que yo creo que eso es, Richard, lo más importante, porque esa es la manera en que vamos a canalizar todos estos sentimientos y vamos a pasar a partir de acciones concretas que van a garantizar que la democracia costarricense es la más sólida de América Latina. Buen discurso, Ana Cris. Estoy tratando de buscar aquí en el Facebook del tribunal si se ha publicado información oficial para que las personas que quieran formar parte Yo de las quiero mesas decirte algo. electorales, dígame. Pronto yo en mi Facebook voy a publicar toda esa información. De hecho, lo voy a pedir para poder posteárselos porque me parece que es muy importante que pasemos a la acción. Entonces, yo por lo menos en forma personal lo voy a hacer pronto para que todos ustedes los que quieran. De hecho, ya creo que ya en este momento se puede hacer la inscripción de los diferentes partidos. Me refiero a los fiscales de mesa, ¿verdad? Para que Es que puedan tiene que participar. haber una fecha máxima Sí, 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 y sí, eso es sí. lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Ese Creo que es a dato octubre, me parece que es a finales de octubre. me parece también, pero Entonces, eso es no me quiero quedar en importantísimo. el me parece. Bueno, ok, ok, Richard va a verificarlo. Pero con esto, lo que quiero es como aportar, ¿verdad? Aportar en ese sentido de la importancia que tenemos nosotros en ejercer en esas acciones y garantizar por medio y no decir, bueno, ay, es que es esto, es lo otro. Sí, es cierto, criticamos lo que pasó con respecto al levantamiento del fuero del señor presidente, pero no podemos empezar a pensar que, bueno, si tales diputados habían sido, no, 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 no. No, lo que hay que pensar es que nosotros a través de la acción vamos a estar ahí, o ustedes van a estar allí, garantizando que todas esas diputaciones que se van a dar, todos esos votos para presidentes van a ser totalmente transparentes. ¿Cuál es la función del Tribunal Supremo de Elecciones? Ser solamente un árbitro. Ser solamente un árbitro y nada más que eso. Y en eso es lo que hay que colaborar. Sí, bueno, aquí voy por el comunicado del 6 de agosto, pero todavía no veo, entonces hay que buscar bien para dar la información así certera y publicarlo en las redes de ambos, en Facebook, porque sí es importante que la gente tenga claro si quieren participar como miembros de mesa, fiscales de mesa, etcétera, ya sea como parte Sí. del tribunal o parte del partido, también del partido que consideren. Ya eso también hay que informarlo debidamente. Em,
subrayar lo que dice Ana Cris. O sea, vamos a ver, no se le puede decir a la gente, no se enoje. No, esa no es la solución. No. Si la gente está enojada es porque hay un motivo. ¿Ok? Si a mí me preguntan personalmente, yo creo que he sido claro en mi posición. Para mí hay un, un intento, queriendo o sin querer, ¿verdad? De forzar que la Constitución diga aquello que no dice. Ujú. Y de esa forma abrir puertas que en este momento no es que estén cerradas, es que no existen constitucionalmente. No existen. Vea, y aquí la gente podrá, lo que a mí no me gusta es cuando la gente que no está de acuerdo descalifica. Entonces, si hay alguien que Sí. está de acuerdo con que el tribunal haga la solicitud de levantamiento de la inmunidad, y están de acuerdo con que el tribunal pueda destituir al presidente, dice, es que hay otros tontos, por decir una palabra suave, ¿verdad? Que opinan que no se puede. Vea, si hay alguien que considera que sí se puede, yo lo respeto, más no lo comparto. ¿Ok? Mi Bueno, si tiene argumento tal vez los es, argumentos jurídicos para decir eso, sí, sería bueno también que los interpretación, aporte. Sí, bueno, de ahí interpretación. interpretaciones, bueno, sí, sí, Bueno, entonces, ¿qué es interpretaciones. lo que pasa? Lo que hay que tener claro es algo. No somos abogados, mucho menos constitucionalistas, pero sabemos leer y sabemos lo que dice el inciso 5 del artículo 102 de la Constitución. Y ya, o sea, hasta de memoria, creo que lo sabemos. Hasta hay diseños de camisetas en redes sociales que dicen yo apoyo el 102, inciso 5 de la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, eh, no entiendo por qué llevar al país a este tipo de discusiones. No entiendo por qué forzar interpretaciones por parte del tribunal. No entiendo por qué el tribunal tiene que meterse a decirlo a un medio de comunicación bajo no sé qué argumento técnico periodístico, decirle, ustedes tienen que hacer las noticias así. No está bien. No se pueden hacer cosas buenas, y lo pongo entre comillas porque no sabemos si son buenas o no, nada más lo dejo abierto, que parezcan malas. Eso dice la sabiduría popular. No, no hagan cosas buenas que Por, parezcan malas. correcto, sí, Ok. Si lo que el tribunal quiere es hacer cosas buenas que no parezcan malas. sí. Ok. Y si van a hacer cosas buenas que parezcan malas, mejor abstenerse de hacerlas o buscar la forma de hacerlas de tal manera que no quede espacio a dudas. Hay gente que dice que no confía en el tribunal y yo no soy quien Ah, para sí. decirle a esas personas confíen en el tribunal. ¿Ok? ¿Por qué? Mm. Porque sencillamente me parece que la gente está formándose un criterio con base en lo que está pasando y yo no soy quien para convencerla de lo contrario o No, para confirmarle. Lo que le puedo decir a la gente o al tribunal es lo siguiente: queremos confiar en el exacto, tribunal. exacto. Necesitamos confiar en el tribunal, pero eso no depende de nosotros. 50-50. Cuenta, sí, 50% la población, 50% lo que haga el tribunal para que se genere esa confianza. Lo que dice Ignacio Zurdia, la verosimilitud. No solo hay que ser veraz, sino ser verosímil también. Es decir, no solo ser bueno, sino parecerlo. Entonces, em, ojalá que les llegue el mensaje y yo sé que tienen una omnipotencia muy grande en este momento por ser temporada electoral. El tribunal viene a casi que a legislar, a gobernar, a mandar, tienen a su cargo la fuerza pública, tienen abierta la interpretación de la materia electoral que puede incluir muchísimas cosas, pero mesura también, no solo mesura a la gente, mesura al al tribunal, tribunal, ¿ok? sí. O sea, mesura a la gente, pero mesura también al tribunal. No se Dos. metan en áreas, Ujú. no al menos de la forma que lo han hecho. Voy a hablar específicamente del tema del SINAR. Y con todo respeto, no puede el tribunal, no puede, por más pública que sea la institución, no puede y no sabe cómo lo está haciendo tampoco. Diseñar, no debe diseñar una forma, un manual periodístico a criterio de magistrados, letrados y abogados, no periodistas, para llevar a cabo el trabajo periodístico de un noticiero. Un noticiero. No es el programa de entrevistas que tenía Luis Guillermo Solís, es un noticiero.
informaciones actuales. Y cierro con esto. Se lo dije a Douglas. Si lo que no quiere el tribunal es que se utilice de forma preferencial al noticiero del CINAR como una extensión del Ministerio de Comunicación, ¿qué pasa si sucede esto? OPA, Trivisión o cualquiera transmiten la conferencia de prensa completita. Ujú. Y el tribunal también, el tribunal, perdón, CINART. Y Ajá. CINART también. ¿Dónde está lo preferencial? Ahora, OPA, Trivisión o Multimedios o cualquiera de esos publica o transmite la conferencia de prensa completita. Pero el CINART está obligado a publicar fragmentos, que eso es otra cosa. ¿Cuánto mide un fragmento? Yo le pregunto a Douglas. ¿Cuál es la unidad de medida de un fragmento? Porque un fragmento es como decir un poquito. Sí. ¿Cuánto es un poquito? ¿Cuánto es un ¿Verdad? poco? Tampoco Entonces, hay definición de eso. si el noticiero del CINAR tiene esa limitante, entonces ¿cómo compiten con los otros canales? Y de verdad, o sea, decirle a alguien, decirle a Ana Cris, necesito que su pelo no sea tan largo, tiene que cortarlo un poco. ¿Cuánto es un poco? No, pero es que yo te iba a decir que no. Sí, yo sé, pero esa es otra cosa que yo le pregunté a Douglas. ¿Qué haría usted si usted fuera director del CINAR? Y dice, yo me voy, dijo Dijo que se va. Douglas. Sí, 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 ¿Verdad? yo Yo me voy. también. ¿Por qué? ¿Por qué Yo le también. tiene que decir dónde está la libertad de prensa, la libertad de información? Se metieron en un terreno bien areno movedizo. Sí, recordar que es la libertad de Bien prensa, con... ¿verdad? Y es, Sí, eso es y le voy a decir una delicado. cosa, no hay nada peor que meterse a debatir con un periodista, porque lo que nos gusta es hablar. Entonces, es un rollo, es un rollo, y por eso yo, y ahora sí con eso termino, yo dije abiertamente en la conversación con Douglas, ¿cuál es el cuerpo de abogados constitucionalistas que tiene el tribunal para tomar decisiones como lo de la inmunidad? ¿Cuál es el cuerpo de especialistas en medios de comunicación para tomar decisiones, por ejemplo, con lo del CINAR? ¿Hablaron con el Colegio de Periodistas? Seguro que no. Y seguro al Colegio de Periodistas ni le interesa. Es lo más probable. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Pues ellos están en otras, completamente en otras. Mis reservas tremendas con el colegio, porque Sí. solamente habla de lo que le conviene desde un punto de vista político, me imagino. Y no por eso estoy siendo eh, negativo o No, no, ahí están ofensivo los en algún hechos. sentido. Ahí Son están los los hechos. hechos. En el Exacto. O sea, Facebook de si ellos ustedes ven están los alguna hechos. materia informativa que no esté clara, vayan al Facebook del Colegio de Periodistas y van a ver, venga al centro de recreo, hay piscinas, ranchos y no sé qué. Entonces, esa es la cobertura que le dan. Entonces, yo le digo a Douglas, ¿dónde está ese cuerpo de especialistas que orienten al tribunal? ¿Cómo hace el tribunal para abrirse a ese tipo de espectro? Los convocaron usted, casi que le pregunto, lo convocaron usted a Douglas Sánchez, a Jerry Alfaro, a Michael Soto, a Ignacio Santos, ¿verdad? Para hacer una reunión y ver cómo se podía manejar eso, para tener un criterio. Estoy seguro, seguro, segurito y segurito que no. Y eso no se pueden hacer cosas buenas que parezcan malas. Bueno, solamente que no sé qué dije, pero es hubo. Corrección ahí. Humo, Y hubo. hubo, Sí, ajá. Y lo otro es, inclusive ayer hicieron un hashtag. Yo, pues o sea, no se puede intervenir, o sea, es que la libertad de prensa de la gente, o sea, perdón, la libertad de expresión de las personas. Y yo lo repito porque, para que quede ahí, dicho de que tampoco, yo puedo hacer que la gente piense X, no, tampoco se puede hacer eso. Entonces, eso solamente para dejarlo ahí claro. Y nos sí, vamos ahora. de repente yo lo digo sobre lo que usted está tratando de decir con mucha cautela, ¿verdad? En el live de Ana Cris, el día de ayer, Sí, algunas sí, personas comenzaron a escribir un hashtag que decía yo no confío en el TSE. correcto. Sí, Y a ver, uno ni valida ni condena. ¿Por qué? ujú, Porque eso es libertad de expresión. sí, ¿Quién se debe preocupar? El tribunal. ¿Ok? sí, Si el es tribunal se así. enoja y condena eso, no es autocrítico. Ujú, sí. Nos vamos ahora a por tres razones.
Ujú. un espacio que se dio de intercambio con Evelyn Fashler, donde se habló con Andrea Álvarez Marín y el señor diputado también, Daniel Vargas, donde hablan de un temita ahí, bueno, de muchas cosas, pero precisamente de esto, el levantamiento del fuero y las condiciones jurídicas y la experiencia que también ellos han tenido en la comisión anterior. Sí, justamente se les cita a ellos porque fueron dos figuras, yo diría que las dos figuras más relevantes de las tres que formaron la comisión que analizó el levantamiento del fuero la vez anterior, ¿verdad? Por el posible caso de concusión. Entonces vamos a escuchar qué es lo que comentaron. Sí. A mí siempre me gusta como irme al origen de por qué se crean las cosas. Entonces, el otro día en una entrevista escuché a don Gustavo Roman, del Tribunal Supremo de Elecciones Roman. hablar de que esto había sido una discusión en la Asamblea Constituyente y él mencionaba que esto se había discutido en el Acta 76. Tuve oportunidad de ir a leer el Acta 76 y ahí varios constituyentes explicaron por qué le estaban dando esta potestad al tribunal y explicaron por qué, si bien es cierto, no lo consideraron un delito porque fue una discusión que tuvieron, lo consideraron un acto ilícito. Y varias fueron las consideraciones. Entonces, y sobre todo lo que decía el constituyente Arroyo y el constituyente Baudrit, lo que ellos decían es que la única forma de darle dientes a el tema de prohibir la beligerancia era dándole una sanción. Si no se le daba una sanción a la beligerancia, el gobierno potencialmente podía meterse en la política y al no haber sanción, entonces básicamente no había forma de aplicar en la práctica o obligarlo en la práctica a que no incumpliera temas de beligerancia. Entonces, De lo acuerdo, que pero otros presidentes entraron en la política, ustedes lo saben, y no se levantó, no se pidió levantar el fuero de improcedibilidad. ¿Qué cambia ahora? Sí, ya voy a eso, doña Evelyn, pero lo de la constituyente es importante Ajá, porque ellos enfatizaron en que la única forma de darle dientes era establecer una sanción y que fuera el Tribunal Supremo de Elecciones el órgano competente para establecerla. Otra cosa, en nuestro ordenamiento sí ha señalado claramente quién tiene potestad de interpretar la Constitución. En la mayor parte de los temas, o por no decir todos, es la Sala Constitucional, excepto en materia electoral, que ahí la competencia exclusiva de interpretarlo es del Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso está en el artículo 102, inciso 3, me parece, o inciso C de la Constitución. Y el Tribunal ha desarrollado vía jurisprudencia cómo es que se debe llevar a cabo el proceso de sanción por beligerancia. En cuanto a lo que usted me preguntaba de otros presidentes, doña Evelyn, el único caso que yo conozco es el caso del expresidente Arias, donde él me parece que en alguna ocasión mencionó que sería bueno que hubiera una mujer presidenta y ahí el tribunal le hizo una advertencia. Me parece que luego de esa advertencia, pues la situación no volvió a suceder y ese es el caso que se ha dado en nuestro país. A ver, sobre cómo ha operado el tribunal y por qué en esta ocasión lo manda y en otras ocasiones no, esa pregunta es para el para el tribunal, doña. tribunal, de acuerdo, tiene toda Desde la la razón. perspectiva de lo que me ha tocado a mí vivir, esa es la Ujú. situación que conozco. Entonces, yo más bien enfatizaría, porque además no soy yo, doña Evelyn, es el ordenamiento jurídico de nuestro país que quienes tienen la facultad de interpretar la Constitución, como le decía, es la Sala Constitucional en todas las materias y en materia electoral el Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Doña Evelyn, vamos a ver, se interpreta cuando hay algo que interpretar. Cuando está expreso en la Constitución no hay nada que interpretar. Yo recuerdo le recuerdo a la audiencia también que todos los funcionarios públicos, al iniciar nuestra función, juramos defender la Constitución política de este país.
y la Constitución Política, y me permite 3 artículos nada más aquí, doña Evelyn. El artículo 11 dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Clarísimo. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. No pueden arrogarse facultades que la Constitución no es específica en darles. Eso es importantísimo. El artículo 151, por otro lado, el presidente, los vicepresidentes de la República o quien ejerza la presidencia no podrán ser perseguidos ni juzgados, sino después de que, en virtud de una acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. No abre el abanico para nada más. El artículo 102 que menciona bien la diputada Álvarez, en su inciso 5, ahorita dije que fue el 121, no, es el artículo 102 en su inciso 5, dice, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes competencias, y el artículo 5 dice clarito, investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda la denuncia formulada por los partidos sobre la parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiesen exigírsele. Seguido eso que acabo de decir, doña Evelyn. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Entonces, cuando usted no tiene una competencia constitucional para pedirle el levantamiento del fuero de inmunidad del señor presidente de la Asamblea, ni tiene la competencia para juzgarlo posteriormente constitucionalmente, no existe esa competencia. Perdón, pero no existe. La Constitución Política está por encima de cualquier ley, de cualquier código que en este momento quiera imponérsele, incluyendo el Código Electoral. No hay posibilidad de interpretación sobre estos artículos, no existe posibilidad de interpretación, es clarísima la Constitución, es clarísima la voluntad de los constituyentes y pudieron haber tenido la discusión de cualquier cosa durante ese artículo, pero lo consignado allí es absolutamente claro. Don Daniel, doña Andrea, bueno, si esto fructifica y avanza, y pareciera, don Daniel, que esto va a avanzar, porque hay un interés de parte del tribunal de que esto avance. ¿Ustedes serían parte de esa comisión, don Daniel? Bueno, no sabemos, porque si la definición errónea, debo decir, de la presidencia es proseguir con este proceso, ya hay una disposición anterior que indica, o más bien reglamentaria de la Asamblea, que indica que tiene que elegirse los diputados en una votación en el plenario legislativo. Entonces, voluntad existe, pero la voluntad de los diputados o de la Asamblea prevalece sobre la personal. Entonces habrá que esperar ¿Pero a usted le interesaría? Vamos a ver, es un tema lindísimo, es un tema complejo, por supuesto que en lo personal me llama la atención, pero repito, no es una voluntad personal, sino tendría que ser la voluntad de la Asamblea que finalmente decida votar por este servidor, si así lo tiene bien. Doña Andrea. Sí, antes de eso, doña Evelyn, es que el diputado Vargas hacía referencia al principio de legalidad y yo concuerdo con él que este es un principio de legalidad, o sea, que este es un principio constitucional que es importante aplicar, pero precisamente en el marco de ese principio, la Constitución manda a sancionar la beligerancia política y el órgano competente para hacerlo por el tema de que beligerancia es un tema electoral, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y nada más sí, el diputado Vargas y yo hoy hemos citado el artículo 151 que habla de causa penal. Por eso yo mencionaba que en este caso ese no es el artículo que aplica para lo que debe hacer la Asamblea Legislativa, sino el artículo 102
que habla sobre beligerancia y además el inciso C habla de que el Tribunal Supremo de Elecciones es quien interpreta lo relacionado con temas electorales. Sobre quién va a estar en la comisión o no, doña Evelyn, como decía el diputado Vargas, esa es una decisión del Pleno. De mi parte, doña Evelyn, creo que es bueno para el sistema que haya relevo o que haya otras diputaciones que vayan a esa comisión. En la comisión anterior, y lo he mencionado en otras ocasiones, el diputado Vargas, la diputada Alfaro y yo hicimos un trabajo muy serio y dado que por azar a nosotros tres nos tocó que fuera la primera que se encargaba del levantamiento del fuero de un presidente en ejercicio, todo el trabajo que hicimos en todo momento fue conscientes de que lo que se estaba trazando generaba precedentes para futuras comisiones de este tipo. Entonces, ahí quedó pues el trabajo riguroso, pero creo que por lo sano del proceso sería bueno que otras diputaciones integren esa comisión. Y sin embargo, sí, claro, le entiendo. Y sin embargo, también por lo sano del proceso, la experiencia cuenta mucho, ¿verdad? La experiencia acumulada de ustedes cuenta muchísimo. Entonces, es una cosa contra la otra. Digo, ustedes aprendieron mucho haciendo esto y sería una lástima que esa experiencia acumulada no sea aprovechada. Sí, sí, bueno, no lo había visto de esa forma, eh, pero eventualmente será una decisión del Pleno por votación quienes integrarán la comisión. Yo lo que creo es que fue también sano que haya habido representación de oposición y de oficialismo y espero que en una futura integración se mantenga esa decisión que se tomó la vez anterior. ¿Tiene que haberlo? Pregunto, ¿debe de ser así? ¿Está estipulado, diputado? No está estipulado. En realidad, lo único que por reglamento se establece es que son 3 diputaciones y puedes elegirse de cualquier forma mientras haya una elección y las 3 que obtengan más votos son las que quedan electas, pero no hay más mandato que ese. Ahora bien, nos hacen una pregunta sumamente interesante. La mayoría de las denuncias vienen de los diputados. ¿Estos diputados verán algún tipo de inhibición para votar? Porque digo, ellos pusieron la denuncia. Obviamente se sabe cómo van a votar ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le responden ustedes a esta persona que nos escribe al 700303? ¿Se verán ellos inhibidos? Porque pareciera ser que las denuncias vienen de los partidos políticos casi que en su mayoría. Si me lo pregunta a mí, le diría que es una pregunta muy válida, que habría que revisar qué dice el ordenamiento jurídico en torno a eso. Evidentemente, hay muchas ocasiones en que diputados se han retirado del recinto para no votar porque la votación les afecta directamente o están directamente relacionados con la misma. Bueno, habrá que revisar, doña Evelyn, es una buena pregunta Muy buena. que deja una incertidumbre muy válida. Me gustaría nada más leer aquí lo del 102, ¿verdad? En el inciso 3 que menciona la diputada Andrea Álvarez Marín, dice efectivamente, es responsabilidad del tribunal, ¿verdad? Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales Males. y legales referentes a la materia electoral. Interpretar en forma exclusiva y obligatoria. Ok, está bien. Es un punto válido. Ok. Pero el 105, el punto 5, o sea, 2 puntos abajo de eso, del mismo artículo, dice el tema de que en el caso del presidente y otras figuras de la política, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Entonces, yo honestamente me pregunto, si eso es lo que dice el punto 5 y arriba el punto 3 dice el tema de interpretación, y entonces redactaron mal la Constitución y, y la misma Constitución se contradice, porque Sí, para ese caso, hay 2 no, indicaciones. Ujú. exacto, para ese caso no hubieran puesto
Concretar. el concretar, ¿verdad? Y por ahí estaba escuchando hoy en Curul en Llamas Ajá. sobre el punto 10 que dice las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes. Yo Mm, estoy comenzando a pensar que la Constitución está mal redactada en algunos lugares. sí, Con todo el porque respeto a la Constitución, pero está mal redactada, porque pone no, límites por un lado, pero abre puertas por otro lado, pero entonces ¿para qué está puesto el límite? Es como que en la esquina hay un alto, pero en la ley de tránsito más adelante dice, queda abierto a la interpretación del conductor. Entonces, yo si quiero hago el alto, ¿no? ¿Cómo es la cosa? es que ese o las leyes dejó apertura para que le reste pues la importancia que tiene a la constitución política, que tiene una Es que vea, supremacía, ¿verdad? Ese es el tema. exacto, porque le dice, porque eso se refiere a lo que dice inicialmente, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones. Ya vimos la 3 y la 5, ¿verdad? Ujú. Pero la 10 dice esto. Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes. Entonces, ¿cuál se escoge? Si a uno le dan a escoger esta o esta, Eh, la Constitución o las leyes, dígame usted si yo estoy equivocado o si me golpeé la cabeza o qué cosa. Pero si a mí me dan a escoger entre, entre un Whopper y otra hamburguesa de menor rango, yo voy a irme por la de mayor rango. Sería Ujú. lo lógico. Lo lógico. Pero también es que eso deja la apertura a la persona que está interpretando y cuál es su interés, ¿verdad? Entonces está mal Eh, redactada. entonces hay No es clara. no, no se puede dejar al interés de las personas ni a la parcialidad de las personas. Tiene que ser muy directa, es decir, no dejar Concreta. concreta. Sí, pero es que por eso dijo concretará, pucha. Bueno, por algo dijo concretará, Richard. Sí, porque le Ese es hace el falta. tema, ¿sí? Pero Y bueno. Ujú. yo diría que ahí está. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Esa apertura, ¿verdad? Es ese doble camino es el que nos dejó con la disculpa del caso, es el problema en el que estamos. Sí, Ahí es donde estamos en ese problema, sí. metidos. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto porque va a ser tremendo debate. Sí. Ok. Y nos vamos para el señor Mario Quirós, que nos va a dejar dos momentos importantes. Em, la primera entrevista tiene que ver en Matices, ¿verdad? Donde yo saqué un extracto donde se habla vamos a ver, donde se habla del tema del señor presidente y la posible sanción que podría tener. Entonces vamos a escucharlo para poder después dar comentarios. No lo he visto, pero me huela que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Del enredo Sí, que hay sí, a nivel legal. pero lo que pasa es que también él va a poner en contexto ya ahora sí lo que dice la Corte, ¿verdad? Ok, Interamericana de Derechos Humanos, ok. listo. Vamos. Lo que nos vamos a ganar es una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si condenaran al presidente, ¿verdad? Por esta vía, en que, si ustedes ven, no cumplimos con los mismos estándares que el tribunal dice que deberíamos cumplir, ¿verdad? Estado legalmente, que es un órgano constituido por magistrados suplentes, Ujú. en que, y eso lo hacen para cumplir con otro estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constitucional, de que tiene que haber una doble instancia. Eso significa que tengo que después sancionarme un órgano, pero tengo que tener otro órgano al cual apelar, ¿verdad? Básicamente en términos prácticos. Pero hay una diferencia, y aquí voy a usar el ejemplo del proceso si el presidente le hubieran levantado la inmunidad. Al presidente lo hubiera juzgado la sala tercera Ujú. y tenía apelación ante el Pleno de la Corte Suprema, ante todos los magistrados de la Corte Suprema. Aquí resulta que es un órgano de magistrados suplentes, que no se sabe si están actuando como magistrados suplentes o no como magistrados, con apelación ante los titulares. O sea, eso es como si usted y yo chocamos, vamos al juicio de tránsito
me condenan y quien me condena es un juez suplente y apelo y es el mismo juzgado solo que actuando con el juez titular, ¿verdad? Entonces, también por vía reglamentaria interna se creó digamos, esas competencias. Por eso digo, yo FB, estoy de acuerdo. Aquí podemos discutir el modelo de beligerancia, pero bueno, Costa Rica adoptó uno en que está prohibido lo que empezamos a decir. Eso está prohibido. Entonces, si vamos a seguir por esa línea, lo que corresponde es que vamos a una reforma legislativa y constitucional que establezca con claridad jerarquía normativa, garantías institucionales y control de convencionalidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si no, sí, voy a decir lo que va a pasar. No solo va a haber impunidad, sino... Me imagino que lo que seguía diciendo era que iba a haber, que nos iban a demandar, ¿verdad? No, sí, exacto. Ok. Le Antes pone el verbo. de pasar al otro video, esto que menciona Mario Quiroz es importante. Debe haber una doble instancia, ¿verdad? O sea, una instancia, una primera instancia que juzga, condena, y una segunda donde se puede apelar, ¿ok? Pero entonces lo que hizo el tribunal fue agarrar un mismo cuerpo de magistrados, dividió suplentes y titulares o propietarios, ¿verdad? Ajá. Y los suplentes condenarían, y si sale condenado el presidente, entonces tendría que reclamar o apelar ante los propietarios. Pero Ujú, son los mismos magistrados. ujú, Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace don Mario Quiroz? Con el tema de concusión, que no se dio ya el levantamiento de la inmunidad, lo hubiera juzgado al presidente la sala tercera. Y la apelación era ante la Corte Plena, un ente distinto, con ujú, personas compuestas por las cuatro salas, ujú. ¿verdad? Y la La posibilidad de civil, que, la laboral, la penal y la constitucional. y, 22 magistrados. ajá, la posibilidad que los magistrados de sala tercera se inhibieran, porque ya habían conocido el caso. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos sabían Claro. justamente, habrían en ese determinado caso condenado al presidente. Entonces, Ujú, ahí sí se cumple más eso de que son dos entes distintos. ujú. ¿Ok? Podrá ser el mismo poder judicial, pero no es que lo juzga la sala tercera y apela ante la sala tercera. No es así, ¿verdad? Y eso es lo que estaría No, pasando en el tribunal. ¿Y qué puede pasar? Que si meten al presidente en este rollo bajo un entendido tan poco claro del orden legal, el presidente podría demandar al Estado por lo que lo están haciendo pasar. Y eso es grave para la sí, imagen del país. Yo no sé si están valorando eso. sí, ese es el punto primordial, que el proceso, a ver, de la doble instancia no es como debería ser, así pongámoslo en palabras claras, en palabras Sí, fáciles, no es como debería ser. ¿Por qué? Porque ese proceso lo que debería garantizar son magistrados propietarios, uno, ¿verdad? ujú, Y un cuerpo bastante, no grande, pero sí lo suficientemente robusto, como existe en Corte Plena, para que esos que vieron en primera instancia salgan, es decir, los saquen, no se inhiban, se vayan, se guarden, etcétera, y los que no vieron, entonces esos que no vieron, entonces sean los que vean en segunda instancia, en segundo momento, en el momento de apelación, ahora sí el proceso. Entonces, ese es el punto que no se está cumpliendo y estaríamos en perspectiva de un proceso que no cumple con la legalidad del caso y obviamente visto por la Corte con la posibilidad de que se le dé lugar a un posible reclamo del presidente de la República. Vean ustedes. listo. Y ahora, otra vez Mario Quiroz, pero en por tres razones. Sí, ahí Sí, vamos a vamos a verlo por verlo y contexto. comentamos. Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Evelyn, ha sido muy insistente en la necesidad de una doble instancia, ¿verdad? Entonces, todos estos malabares jurídicos que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones
están como pegados con salivita para cumplir con ese principio de doble instancia, ¿verdad? Con algo que voy a decir, ¿y por qué digo pegados con salivita? Porque al final son suplentes del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Entonces, es la misma, si uno lo ve, es el mismo órgano, solo que a veces actuando con titulares y a veces con suplentes, ¿verdad? No es como en la Corte que hay salas, ¿verdad? Y todo esto, ¿por qué discrepo ahora? No de lo que dijo Esteban, de nuevo. ¿Por qué Sí, digo que está entiendo. pegado por salivita? Porque nada de esto está regulado legalmente. Solo reglamentario. Pero Todo eso esto ha es muy sido grave, es que eso es grave. reglamentos del Tribunal Supremo de Elecciones, pero al final de cuentas, en el Tribunal Supremo de Elecciones no hay sala primera que se dedica a los temas de organización de partidos políticos. No hay sala segunda que se dedica a delitos electorales. No hay sala tercera que se va a dedicar a infracciones electorales, ¿verdad? Es un tribunal, y lo que están haciendo para la doble instancia es decir, lo voy a poner así, resulta que Evelyn, a mí me acusan de un delito, y bueno, o no, tengo un juicio civil, lo que sea, y resulta que vos sos la jueza titular, resolvés en mi contra, y apelo, y lo que dicen, en lugar de mandarme al tribunal de alzada, lo que me dicen es no, va a resolver don Esteban, que es Del mismo juzgado. del mismo juzgado. La Corte Interamericana. Pues más claro ni el agua, Sí. ¿verdad? Mario Quiroz está desarrollando tesis súper interesantes y ha sido, si no me equivoco, el pionero en alzar la voz cuando el Tribunal Supremo de Elecciones comunicó justamente la solicitud a la Asamblea de levantar la inmunidad al presidente para iniciar el proceso, para continuar con el proceso sancionatorio. Así fue como Así lo decía. publicaron. Sí. Sí, o sea, lo que uno entiende, como uno sabe leer, ¿ok? O sea, lo que me refiero es de que no hay que ser abogado, sino que con leer uno se da cuenta. Levántele la inmunidad porque hay que sancionarlo. Eso es lo que decía el papel. Y lo primero que nos dicen es que está el principio de inocencia, ¿verdad? Y que viene la investigación. Entonces, entonces, ¿le van a levantar la inmunidad para investigarlo O para o le van sancionarlo. o para sancionarlo? O sea, aclaren. Por eso yo he sido muy, muy insistente y lo sostengo. La comunicación del tribunal no es buena, No. ¿ok? No es buena. Deja huecos gigantes. Ahora, Mario Quiroz establece algo interesante. Lo que el tribunal ha hecho es establecer reglamentos Ujú. o Ah, interpretaciones sí, a través para, del... Sí. sí, para aplanar la cancha más o menos Y para y crear poder su transitar sistema ellos. administrativo. Sí, para crear Sí, el para sistema cumplir sus administrativo. funciones Sí. electorales, de control electoral. Ah, No es que esté mal, lo que pasa es que lo que ellos deberían es pedirle a la Asamblea que genere reformas constitucionales que empaten la Constitución con el Código Electoral, si eso es lo que quieren, ¿ok? Pero esos vacíos, esa falta de eslabones que no unen ambos, es lo que hace que el Código Electoral va por un lado y la Constitución va por otra. Pero a ver, la nave nodriza es la Constitución. Esta es la nave nodriza, donde está el cerebro de todo. Las otras naves, por más grandes que sean, no son más grandes que la nodriza. Hablando en términos de extraterrestres, ¿verdad? No, no son más grandes que la nodriza. no. No, no se puede establecer un orden para la nave nodriza impuesto por una nave auxiliar, que vendría a ser, digamos, el tribunal, el código electoral, que es como el código de familia, que es como el código de trabajo, que es como el código, ¿cuál otro código hay? Este, Procedimientos civiles, no sé, Código sí, sí, Procesal códigos, Penal. Sí, todos los códigos, códigos que códigos, existen. ¿verdad? El punto es, Richard, que para ilustrar a la gente, vamos a ver, eso sí, existe una jerarquía, ¿verdad?
Ese es el principio de la jerarquía, donde se establece a la Constitución primero, después siguen las leyes, después siguen los reglamentos y último los decretos y otras cosas. Entonces, como ven, los reglamentos están abajo de las leyes y abajo de la Constitución. Con esto dicho, al ejercer este tipo de regulación a través de vía reglamentaria, pues no le da la validez al marco jurídico costarricense. Y pues por supuesto, en una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría toda la validez de caerse. Eso es lo que está diciendo el señor Mario Quirós. Y para terminar de agregarles, el hecho de querer empatar, o cumplir con las obligaciones de parte del Tribunal Supremo de Elecciones con la primera y la segunda instancia a través de vía reglamentaria no es lo correcto para cumplir esas obligaciones que se tienen con la Corte. Hay Exacto. que preocuparse más por buscar, y bueno, yo creo que ya esto ha sido, es que la constante, vamos al mismo lugar, costarricenses. ¿Qué hay que buscar? Bueno, hacer los cambios estructurales, hacer los cambios constitucionales y obviamente los cambios legales que haya que hacer para poder darle un marco jurídico correcto a esto. Y por lo visto, con lo dicho que dijo Richard, de que en algunos momentos, inclusive la Constitución, hay que cambiarle ciertos extractos por ese y las leyes, ¿verdad? También hay que dejarla a la Constitución no tan abierta. Esa lectura ambigua que da para dos opciones, dependiendo de qué posición ideológica tenga usted o qué pensamiento tenga usted o cómo usted lo vea, no da para tanto. No. Mm, exacto. Hay mucho. Y esto va a seguir dando de qué hablar y es responsabilidad de cada uno como ciudadano darle seguimiento a estos temas. Porque se ve complicado, pero, ¿verdad? Es esencial entender qué es lo que está pasando. Sí. Último tema. Am, dímelo tú. Opa, opa, Ah, ok, sí. ópale. Dale, dale. Ponelo. Ahí viene. Y llegó. Resulta que desde inicios de esta semana, Central Noticias, OPA, Douglas Sánchez, están anunciando justamente este reportaje o esta serie de reportajes que se va a Ujú. publicar entre el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de octubre a las 8 de la noche en la edición estelar de Central Noticias. Se llama El Cartel de los 35, donde están investigando a tres diputaciones, ¿verdad? Que podrían haber tenido algún tipo de contacto, ligamen o relación de algún tipo con personas cuestionadas por delitos de narcotráfico, básicamente. Ujú. Pero ¿qué pasó? Y esto sucedió el día que yo estaba, el viernes, ¿verdad? Que yo Ujú. estaba en Central Noticias con Douglas. Salió publicada una noticia de CR Hoy donde indica que el fiscal general Carlos Díaz había desestimado, ¿verdad? Causas de lavado de dinero contra, o de lavado de capitales, ¿verdad? Contra dos diputados. Aquí está la nota, básicamente está hablando de estas dos diputaciones, ¿cierto? Ujú. Luis Diego Vargas y Joan Obando. Aquí, básicamente, ¿verdad? La pregunta que surge es, bueno, aquí está la nota, no la vamos a leer, pero aquí lo que surge básicamente es, no es imposible que las cosas sucedan como las vamos a plantear, ¿ok? Pero resulta curioso, bastante curioso, que una vez que se anuncia la publicación de estos reportajes, una semana antes, justamente finalizando la semana en la que se anuncia esta situación, estos reportajes, sale esta noticia en la que de alguna manera el fiscal Carlos Díaz desestima dos de las causas o dos causas. Sin embargo, lo que se sabe también es que esto es producto también de una investigación de la DEA. Antes de aventurarse a decir, entonces se le cayó el reportaje a Douglas y a OPA. No, del todo no. ¿Por qué? Porque el reportaje todavía no se ha publicado. Por eso el reportaje dice ahora esto, ¿verdad?
el cartel de los 35, lo que desestimó Carlos Díaz. Entonces, ahora vamos a ver qué fue lo que desestimó Carlos Díaz. Ujú. Ana Cris. No, no, me parece excelente. Vamos a ver, la nota que llega de CR hoy, bueno, porque previamente esto fue anunciado tres, 4 días antes, ¿verdad, Richard? Aproximadamente ellos hacen un spot ahí, un video pequeño, Desde donde inicio de presentan. semana. Correcto, ok, Ujú. desde inicio de semana hicieron, pero lo que pasó fue que estábamos analizando por qué no se había dado tanto como había rodado tanto en redes. Resulta que el anuncio que hace Central Noticias coincide precisamente con la solicitud de levantamiento del fuero de parte del TCE. Entonces, por eso fue que no había rodado tanto. Una vez que ya habían pasado unos días digamos, no se había bajado el tono, pero el tema no estaba tan de momento, empezaron a girar, pues, a circular, pues, este video de spot y este banner que dio Central Noticias sobre esta investigación, y obviamente eso empezó a, pues, soltar o liberar una serie de opiniones. Además, el señor Douglas Sánchez también había ido, parece que ya estaba haciendo la investigación, y el trabajo incluía pues las entrevistas de estos, y no sé si otros, no sabemos si otras entrevistas de otras diputaciones. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que a raíz de esto, pues así muy coincidentemente, muy curiosamente, como dice el señor Richard Ordóñez, se dio la solicitud del fiscal general Carlos Díaz sobre desestimar estas presuntas denuncias que se dieron a estos diputados. Llama mucho la atención, yo me puse a pensar, bueno, ¿será que CR hoy liberó toda la información? Como no tenemos en conocimiento todo lo que pasó. Y Douglas fue muy claro, por cierto, después de que terminó la entrevista con Richard Ordóñez, que había más. Y eso fue lo que deja en un video ahí también, y dejó claro que había muchísimo más, y que iban a verlo a partir del 14, 15 y 16. Así que estemos pendientes a ver qué tiene que ver esto más con la política de este país, y hasta cuánto información tiene, qué tan profundo será y a qué delitos se refiere, ¿verdad? Bueno, ya había Carlos Díaz supuestamente desestimado, pero ¿a qué más se refiere esto? Exacto. Aquí nada más, Dave, hay un anuncio de un reportaje que todavía no se ha publicado. Hay una noticia que parece, da la impresión que quiere traerse abajo el reportaje, pero todavía no hemos visto el reportaje. Entonces hay que verlo, y yo creo que aplica para analizar, ¿verdad? En Convergencia para el viernes, Claro, los tres reportajes juntos con la nota de CR. uy, sí, entonces Ujú. eso va a estar lleno, por cierto. Exactamente. Entonces, atentos para estar pendientes de este análisis, y obviamente qué es lo que nos trae este periodismo investigativo que a mí de forma personal me encanta. Exacto. Ana Cris, con eso llegamos al final. Muchas gracias, como siempre, le digo por la agenda, y les confieso, soy transparente. Muchos de los videos los veo por primera vez, o casi todos, los veo salvo las entrevistas que yo hago, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero los veo por primera vez cuando estamos grabando Convergencia aquí en vivo, porque a Sí. veces no hay chance. No, Ana no hay Cris hace chance, la no. agenda, No, no hay chance. recopila, el Facebook de Ana Cris ha crecido un montón en 3, 4 meses, ya está por 10,000, creo. Sí, sí. Y Los buenísimo, invitamos a que nos entonces, sigan en Facebook, por favor, a ambos, ¿verdad? No solo a mí, sino también al señor Richard Ordóñez, que genera también muchísima información, comentarios y posts escritos, que por cierto a mí me gusta mucho, y no es porque sea usted, sino porque me gustan los posts, y los comparto. ok, está bien, está claro. ¿Vio qué Muchísimas clara? gracias, ¿verdad? Sí, sí, súper claro, ya llegó. Muchas gracias. Entonces, de ahí no, de esta manera estamos llegando al final. Ojalá que estén tomándose un buen desayuno, se Sí, hayan comido, tomado un buen desayuno, disfruten su domingo, sí. y nos estamos viendo pues en la edición de miércoles. Bendiciones. Y por cierto, atentos, porque vienen cosas muy interesantes también. Exactamente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy Saludos. buenos días. Ya es domingo. Ya es domingo. 21 minutos del domingo.
Muchísimas gracias, Ana Cris, otra vez. Y Muchas nos estamos gracias, viendo. Richard. Adiós. Adiós. Adiós, Feliz adiós. domingo. Que desayunen rico, que coman bastante, que la pasen bien. Bendiciones. En japonés, Yamata.